Buenas desde productormusical.es. Soy Didac Corbí y hoy vamos a hablar del sidechain, un efecto muy interesante para la música electrónica. Bueno, antes de empezar tenemos que entender un poco lo que es el sidechain. El sidechain es un modo de un compresor. Digamos que un compresor normalmente comprime según la señal que tienes tú de entrada, y cuando activamos la función sidechain del compresor, lo que hace es que toma otra señal diferente a la que queremos comprimir para cogerla de referencia a la hora de comprimir. Es decir, que nosotros tenemos, por ejemplo, un sintetizador o unas strings o un ruido rosa o lo que queramos. En vez de comprimir según el volumen que tiene esas strings en ese momento, lo hacemos, por ejemplo, cogiendo un bombo. Entonces, esto se utiliza mucho para que el bombo nos marque el tempo y a contratiempo el volumen del string sea mayor. Entonces, cuando está el bombo, el volumen del string disminuye, y cuando estamos entre bombos, el volumen de la string se realza y crea un efecto de ida y vuelta bastante interesante y que le da mucha pegada. Bueno, para empezar vamos a crear un nuevo proyecto. Vale. Bien, lo primero de todo vamos a crear una pista de audio, estéreo en este caso, para poner un bombo. Y vamos a crear también un instrumento VST-I, el que nosotros queramos. En este caso vamos a poner uno de Omnisphere. Bueno, que sepáis que cuando acabe el tutorial guardaré el proyecto y lo subiré a la página web productormusical.es. Podéis entrar en la sección de tutoriales, entrar en el tutorial sidechain y podréis bajaros el proyecto para ir practicando un poquito y un poco entender también cómo funciona. Por si no os aclaráis, pues tenéis el proyecto allí. Bien, vamos a poner unas strings, por ejemplo. Vale. Bien, vamos a importar un bombo. Bueno, vamos a duplicar un poquito el bombo para tener un poco de espacio de referencia. Esto lo podríamos hacer también con un sampler, pero bueno, lo vamos a hacer aquí directamente de forma un poquito más rápida para lo que queremos. Vale. Vale, vamos a bajar un poquito el volumen, pues si no luego con tantas cosas. Vale. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un... Bueno, vamos a quitarle al bombo el sonido, no lo queremos. Realmente ahora explicaremos un poco cómo se va a hacer el envío. Vamos a crear primero una pista de... Vamos a crear primero de todo una pista con el sintetizador y después ya le aplicaremos el efecto. Mira, vamos a ponerlo a 128, que es un poquito el tempo de house. Vale. Vale, pues bueno, vamos a cuantizar esto. Vamos a Q. Se queda bastante bien. Vamos a aplicarlo una vez. Vale, suficiente. Vale, a ver, para crear efectos sidechain lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro instrumento VST y crear un efecto aquí, inserciones. En este caso nosotros tenemos una pista MIDI y un instrumento VST. Puede ser una pista de instrumento. Si creamos, por ejemplo, una pista de instrumento, vamos a volver a hacer lo mismo. También lo podríamos hacer directamente en inserciones, ¿vale? Pero en este caso nosotros lo tenemos separado, son las dos formas de hacerlo, que podéis ver también otro tutorial que tenemos sobre cómo insertar un efecto, pistas MIDI. Bien, vamos a dinámica y vamos a poner un compresor. Bien, pues el compresor tiene una opción que es sidechain, que es lo que tenemos aquí. Activamos y entonces cuando vayamos a la pista del bombo podemos aquí seleccionar el sidechain. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo aquí directamente en la salida, o si queremos, por ejemplo, que también suene el bombo, podríamos hacer un envío al sidechain y pues le damos el volumen que queremos. En este caso 100% sería 0. Vamos a quitar el bus aquí porque no queremos que el bombo se oiga.
Vale, y luego ahora vamos a explicar un poquito las diferentes opciones que tenemos aquí para que suene como queremos, ¿vale? Como podemos ver, vamos subiendo un poquito el ratio, vamos bajando un poquito el threshold y se va notando un poquito más el efecto, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta muy importante, y es el release y el attack. Es decir, según el tempo que tengamos, tendremos que poner un release diferente para que justo nos caiga el volumen más alto del string a mitad entre bombo y bombo, que es lo que queremos, que haga un efecto contrabombo, por así decirlo, ¿no? Entonces, justo entre el bombo y el bombo queremos que nos dé el efecto máximo. Es decir, aquí ya no tendría que atenuar tanto, aquí es donde menos tendría que atenuar. O más o menos llegar a un punto bastante alto, ¿no? Entonces tenemos que ir jugando un poquito con el release para que nos dé esa sensación. Quizás para esto sí que podemos activar el bombo. Vamos a bajarlo un poquito más, por si acaso nos... Vale. Bueno, la verdad es que sí queda bastante bien. Nos queda bastante entre bombos. Y bueno, la cuestión es jugar con eso, con el ratio y con el threshold, dependiendo de cuánto queremos que se note, ¿no? Dependiendo de eso. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que esto se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, la pista de bombo, yo crearía una pista de bombo especial para estos efectos, ¿no? Porque si, por ejemplo, ponemos un poco de ruido de fondo y queremos también modularlo, es muy interesante. Pero no siempre va a ir con el bombo, con lo cual el bombo a lo mejor para en algún momento porque haces un redoble y nos estropea el sidechain que estamos haciendo. Lo correcto sería hacer una pista concretamente para utilizar el sidechain, la pista con el bombo. Y bueno, eso es todo por hoy. Registraros en la página web, podéis entrar a bajaros el proyecto que voy a guardar ahora mismo. Y de chain. Y nada, suscribiros a mi canal de YouTube también. Y bueno, comentaros que dentro de un par de semanas hablaré sobre el Omnisphere, el plugin que hemos utilizado hoy para las strings, que la verdad es que está muy interesante, tiene un poco de todo, es muy completo y suena bastante bien. Tiene bajos, tanto acústicos, eléctricos, tiene sintetizadores, monofónicos, polifónicos, strings muy interesantes, keyboards. O sea que está, la verdad, muy bien. Para la música electrónica está muy bien. Así que nada, hasta la próxima.